Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la doctora María del Carmen Martínez, cirujano plástico, y estamos hoy día con el doctor Héctor Chivao. Él es cirujano general del Hospital Arzobispo Loaiza y también es profesor de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maricano? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, acá uno de los temas que vamos a tratar hoy día, que es el del tratamiento de la pared abdominal, como todos sabemos, es parte de nuestras cirugías de rutina, de las abdominoplastías, en donde muchas veces te invitamos a entrar con nosotros porque una de las patologías que las pacientes presentan es la hernia umbilical. ¿Qué nos puedes decir sobre el tratamiento de la hernia umbilical? Bueno, ya como siempre, bueno, la hernia umbilical básicamente es el equivalente a un huequito que hay, un huequito natural que hay dentro, que hay en la misma pared abdominal, ¿no? Es producto, eh, puede ser congénito, que nacen con la hernia umbilical o puede ser adquirido que se fibras, ¿no? Una ruptura de las fibras porque las personas hacen mucho esfuerzo físico, cargan peso, o en el caso de las mujeres, que es lo que más he visto contigo, es pacientes que han tenido embarazos y esos embarazos han generado algún defecto o algún huequito que con su correspondiente saco, ¿no? Y que, bueno, genera ese dolor, ¿no? O molestias y la parte estética, pues es visible, ¿no? Dependiendo de cuán delgadas sean, ¿no? O cuán grande es el saco, ¿no? Claro, o sea, entendemos y creo que las pacientes normalmente a veces no saben que tienen hernia, a veces las descubren al momento del examen, ¿no? Porque no todas las hernias producen un bulto hacia afuera. Muchas veces al momento de la palpación del ombligo, ahí es donde recién se dan cuenta, o también no se dan cuenta porque la piel de la parte superior del abdomen está tan colgada encima del ombligo que ni siquiera lo ven, entonces no saben que tienen una hernia, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el rol de la ecografía en estos casos? Pero ecografía de pared abdominal, ¿no? Claro. O sea, la ecografía es justo eso, ¿no? Para poder identificar esas hernias chiquitas. Algunas veces los pacientes dicen que solamente tienen un dolor en el ombligo y no saben a qué atribuir ese dolor en el ombligo, ¿no? Tienen un dolor punzante o sienten un bultito que entra y sale, pero que algunas veces no lo ven, que sale en el momento en el que se sientan o hacen algún esfuerzo. Y la ecografía está para eso, para identificar si con ecografía uno puede ver tanto el tamaño del defecto como también la bolsa que sale, ¿no? Y si adentro de la bolsa hay contenido, ¿qué contenido puede tener? Porque el peligro está, bueno, cuando no es cuando contienen vísceras y otro tipo de estructuras, ¿no? Claro. Bueno, en sí, básicamente es eso, ¿no? El uso de una malla, ¿no? El uso de una malla que es algo bastante importante en la cirugía de hernia. A veces las pacientes tienen temor, ¿por qué les van a poner una malla? ¿Dónde va a estar la malla? Si la malla va a tocar los intestinos, si después la malla va a ser palpable, si la malla se reabsorbe o no. ¿Qué va a pasar con la malla en el tiempo? Bueno, la malla, yo, la malla es un material que es polipropileno, es para fines digamos, en el común, es una especie de plástico, es una especie, pero es un plástico que está específicamente con unas fibras y unas hebras pequeñas, bien delgadas, entrecruzadas, ¿no? Y con unos poros, ¿no? Que permiten que esa malla se incorpore al cuerpo, esa malla no queda flotando, no es que uno es por se sale la malla, no, sino la malla que se vuelve parte bueno, dentro de una base, ¿no? El polipropileno se usa hace mucho tiempo, ya tiene más de 30 años, probablemente hasta más, 40 años probablemente era conocido como Mardex. Y ahora es el material, yo pienso, más seguro, por lo mismo que tiene muchos años usarlos. Y la ubicación, ¿no? La ubicación en sí,
la ubicación es, uno lo puede poner sobre el músculo, que no es lo más adecuado. Uno lo puede poner pegado al peritoneo, que es como una especie de vinifán que envuelve los intestinos, que es una buena posición, pero que algunas veces las personas tienen una estructura un poco débil, entonces como que no da mucha seguridad, y la malla, lo que sí no puede es estar en contacto con el intestino. Entonces, cuando conversábamos en las operaciones, ¿no? Antes de las operaciones, vimos que eran los objetivos tuyos claros, que eran los de la parte estética y la sensibilidad de la pared, y los míos que eran tener una estructura segura y firme, entonces, y que cumple con todos los requisitos de lo que se sugiere. Es una malla en colocación antes del músculo, que vendría a ser esta malla, esta localización, ¿no? Que es una localización, como se puede ver aquí, perdón, aquí, retromuscular, ¿no? Esa estructura que es este celeste que está acá, esto de aquí es retromuscular. Como pueden ver, hay dos capas adicionales que separan al intestino de la malla, ¿no? Y esta capa que es acá, que está acá arriba, es una capa que es bastante gruesa, que es, digamos, el envoltorio posterior del músculo, ¿no? Este es el músculo. Entonces, al estar allí, uno se cumple con un prerequisito importante, que es la malla esté en una posición preperitoneal, preperitoneal, ¿no? O retromuscular, perdón. Y lo segundo es que el músculo impide que se perciba la malla en el momento, especialmente para las pacientes muy delgadas, ¿no? Claro, justo eso, ¿no? Lo que estás enseñando son las capas en un corte transversal de lo que es la pared abdominal, y ahí se ve que la malla, ¿no? Se coloca como en un sanduchito, o sea, no va a estar en contacto con el intestino, está por encima del peritoneo, y tampoco va a estar, pues, en contacto con la piel, que a veces ese es el temor de algunas pacientes, ¿no? Que se sea palpable, que se me va a enredar el intestino, qué va a pasar con la malla. Entonces, ahora, vemos que obviamente el tratamiento de las hernias umbilicales generalmente pues es netamente pared, ¿no? Y hay que abordarlo por encima. ¿Dónde quedan los tratamientos laparoscópicos, robóticos? Hoy en día que todo pues quiere ya, la tecnología pues ha avanzado mucho, pero ¿realmente hay lugar para esto, para el tratamiento de pared abdominal, sobre todo hernia umbilical y, bueno, y diastasis, que es otro de los temas que vemos? No, no hay, o sea, incluso cuando nosotros hacemos cirugía laparoscópica, abordaje de otros órganos, por decir, ¿no? Entramos por el ombligo, que es donde está la hernia, y abordamos la vesícula, abordamos el apéndice, pues obviamente abrimos la hernia y de ahí la cosemos. Ese vendría a ser un pseudo, entre comillas, ¿no? No se cumple, o sea, al final vendría a ser una cirugía bajo abierto, ¿no? Se abre el ombligo y se suturan los bordes, pero no se coloca una malla, porque en ese caso no se da. Y lo mismo sucedería si es que quisiéramos hacer la laparoscopía, tendríamos que hacer dos orificios para cada pinza, y tendríamos que hacer otro orificio más para la cámara, para ubicar una malla en el ombligo. Y un principio muy importante es, una malla no puede estar tensa, eso muchas veces no lo puedes lograr con la pinza, una malla ¿no? Y lo otro es, ¿con qué fijas la malla? Lo fijas normalmente con unas estructuras que parecen unas tachuelas, ¿no? Y estas algunas veces se mueven. Entonces, hernias umbilicales con la laparoscopia, menos con robótica, ¿no? Es jalado de los pelos. Claro. Y en el caso de la diastasis, bueno, para entender qué es lo que es la diastasis, porque es algo que muchas pacientes que vemos, no solo mujeres, sino también hombres, ¿no? A veces que presentan estas formas de abdomen como unos pseudoembarazo, ¿no? Y mira, ahí tienes un bonito esquema. ¿Nos puedes explicar qué es la diastasis? Claro, esa separación. Normalmente los músculos están pegados, están así como si eh, están separados, como en medio, que es mayor, y abajo incluso, ¿no? Entonces, allí en esos pacientes,
como en algún momento hemos conversado, algunos tienen un abdomen muy flácido, pienso, y hemos conversado que probablemente es una cuestión genética o incluso racial, porque los asiáticos, por ejemplo, somos más laxos, ¿no? En estos casos, pues, esta separación, pues la hernia umbilical puede ser de 5 centímetros o de 2 centímetros, pero por la separación de la estructura no hay un anclaje seguro hasta que nos vayamos bien lateral, ¿no? Da la sensación de que la malla no pudiera tener una buena fijación y lo más importante es que no tenga una buena protección por atrás, que la separe bien del, del, del intestino, ¿no? Entonces eso es una diastasis. Yo creo que gráficamente porque es más claro que Sí, de repente algunas veces explicándolo. claro, los Es, músculos rectos abdominales, donde normalmente se forma el six-pack en los fisicoculturistas, ¿no? Estas personas que hacen mucho gimnasia, estos músculos se separan y prácticamente lo único que queda es la pared posterior, es lo que es el peritoneo y un poco de la aponeurosis posterior, ¿no? Entonces, eso hace que los intestinos a veces cuando uno come, y eso es lo que las pacientes refieren, ¿no? Como que se sienten como que se balonan, se hinchan, y muchas veces vemos que no es suficiente coser el borde con el borde, ¿no? Porque a veces tú coses el borde con el borde y queda todavía laxo, queda todavía flácido. Entonces tienes como que umbilicar los músculos y replicarlos. Yo recuerdo que creo que una de las plicaturas más amplias que he hecho ha medido como 25 centímetros probablemente, ¿no? Que es un montón, que es un montón, o sea, en verdad es un montón. ¿Qué opinas sobre las múltiples plicaturas, no? Porque también esto se ve en la literatura, bueno, uno agarra un libro americano y todos los días sacan técnicas nuevas. ¿Qué opinas sobre la multiplicatura? Porque ellos hablan de plicar en el medio, plicar a los costados, plicar oblicuo, plicar por todas partes, ¿no? yo no soy muy... Lo que he observado, por ejemplo, en el caso cuando hacen muchos puntos, es que desvascularizan el músculo. Ya, Desvascularizar el músculo, ese músculo es como que le hacen un torniquete de brazo y lo dejan sin sangre. Entonces el músculo se atrofia, incluso pueden coger nervios, ¿no? O sea, si es laxo, va a ser más laxo y yo pienso que se va a palpar, y es más, hasta puede haber un rechazo de la malla, ¿no? Porque no hay una manera como se adhiere la malla, porque no hay oxígeno, no llega buen oxígeno a ese músculo, ¿no? claro. Entonces, yo no pienso que estar aplicando y aplicando y aplicando sea algo que pueda ejecutarse demasiado, ¿no? Yo pienso que la experiencia también es importante, el saber medir hasta cuándo uno le puede exigir al cuerpo sin Así es. arriesgarse. Claro, y sobre todo porque no todas las técnicas, como hablábamos también el tema de la robótica y la laparoscopía, no todas las técnicas novedosas siempre van a cambiar el rumbo de la cirugía, porque la anatomía sigue siendo la misma, ¿no? Y también lo otro es que el incremento en la presión intraabdominal, ¿no? Que conversábamos el otro día, ¿no? ¿Tú crees que aplicar exageradamente el músculo genere un incremento exagerado en la presión? ¿No? Es como, yo lo compararía a tener a un elefante, muy plicado es como tener un elefante sentado en el abdomen, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si tienes algo tan pesado o que te genera tanta presión? Dificultad para respirar, vas a forzar más a tu corazón a trabajar y eso genera complicaciones. Nosotros a eso le decimos hipertensión intraabdominal y es una condición muy peligrosa. Entonces, eso también es algo que no es tan recomendable, ¿no? O sea, definitivamente el postoperatorio no va a ser tan bueno, ¿no? Pues más, hasta demasiado riesgoso, pienso yo. Claro, yo creo que definitivamente eso es importante porque hay pacientes, como hablábamos, que estas que vienen con el abdomen sumamente distendido y quieren tener la cinturita de Thalía, ¿no? Y anatómicamente a veces no es posible porque tendrías que aplicar y replicar y replicar y ya le pones mucha fuerza a la pared y esto puede ser perjudicial. Entonces eso no es bueno. Ahora, hay un tema interesante que ha surgido en las conversaciones que las pacientes escriben todos los días en las redes sociales,
y muchas pacientes hablan sobre si es factible hacerse una cirugía de pared abdominal, abdominoplastía, en conjunto con una cesárea, que desde el punto de vista de cirugía general, cuéntales qué podría pasar, porque yo se los trato de explicar, pero a mí no me entienden, parece. ¿Qué podría pasar si se hace una abdominoplastía al mismo tiempo que una cesárea, ¿no? Entiéndase, por cesárea están haciendo un niño, ¿no? Claro, sí, o sea, cuando la mujer está embarazada es una fisiología diferente. Entonces, cuando vemos esa pared, es como una gelatina, está llenecita de líquido, y es por efecto de las hormonas. Entonces, imagínate meter algo en una cubeta llena de agua, no es una gelatina. Entonces, no se fija. Es más, no puedes ni siquiera calcular bien los diámetros. ¿Por qué? Porque esa estructura que está llena de agua es como una toalla mojada. Cuando la seques, va a pesar menos y hasta va a tener menos tamaño, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es contradictorio, más bien si uno busca tiene uno que esperar a que elimine el exceso de líquidos que se da en los siguientes 10, 15 días. Y una vez que salga y haya alguna recuperación, ya pueda someterse a una cirugía, ¿no? Eso me parece lo más... Es más, no creo que ni siquiera en 15 días logre eliminar todo el exceso de líquidos, probablemente tome más tiempo, ¿no? Sí, o sea, generalmente nosotros les damos 6 meses, ¿no? 6 meses Ajá. que se podría haber deshinchado después de haber dado a luz, ¿no? Y no solamente por el tema del edema, como tú dices que el edema y la cantidad de líquido que tiene una mujer embarazada es 10 veces más de lo que tiene una mujer normal que no está Está embarazada. normal. Sí, y por lo tanto no puedes trabajar con esos tejidos, ¿no? Además que cuando salen pues este líquido meconial y entras en el útero y todo eso pues puede generar al final una infección de herida operatoria. Si te lanzas a hacer una abdominoplastía puede terminar en una fasciitis necrotizante. No sé, se me ocurren tantas cosas que lo veo 100% Sí. inviable, ¿no? Entonces, No, pero es importante porque la gente lo pregunta y lo escribe. O sea, en 2 meses doy a luz, le puedo decir a mi ginecólogo que me quiero hacer una abdominoplastía al mismo tiempo de la cesárea para aprovechar el corte. O sea, no, en realidad, yo es, desde mi punto de vista lo veo inviable totalmente, ¿no? es más, no solamente eso, sino que eh, eh, aparte de eso, también hay mucha vascularización. Yo alguna vez me solicitaron una cosa por el estilo, este, ayudé a hacer, quisimos disecar un poquito nomás de tejido, vi la cantidad de edema y la cantidad de vascularización y no desistimos y dijimos no, lo haga después. Era un riesgo. Sí, definitivamente sí. Yo creo que sí. Y bueno, y finalmente, ya para terminar, ¿qué más nos podrías decir sobre la diastasis? El tratamiento en hombres, por ejemplo, ¿no? Porque muchos hombres son un poco como reacios de hacerse cirugía plástica. No, dicen eso es para mujeres. ¿Por qué sería importante que un hombre también, o sea, porque muchos hombres tienen esta pared abdominal distendida, ¿no? Realizarse una abdominoplastía en combinación con una cirugía de diastasis y no el corte vertical tradicional, ¿no? Claro, bueno, yo pienso que creo que es los menos casos que hemos visto, ¿no? El hombre tiene normalmente más musculatura, ¿ok? Eh, Definitivamente, si tuviese una hernia, de todas maneras, en un hombre, es preferible siempre hacer el manejo con malla, ¿no? No sin malla, definitivamente. Ahora, eh, el abdomen del varón también es un poco diferente, ¿no? Porque puede ser que sea un abdomen que ya sea flácido, pero porque también tiene mucha grasa intraabdominal que ya es asociada propiamente al tipo de estilo de vida que tengan, ¿no? Y esa grasa intraabdominal sí, el contenido crece tanto que hace que el abdomen pues pierda su elasticidad y se convierta en una estructura totalmente
laxa, ¿no? Claro, sí. Bueno, el hombre definitivamente tiene que perder grasa intraabdominal antes de hacerse este tipo de cirugías, ¿no? Porque si no, yo pienso que la cirugía es frustra. Definitivamente no vas a conseguir el resultado, pues, deseado, ¿no? Y por último, ¿qué indicaciones postoperatorias justo al respecto? Sobre todo en hombres, ¿no? Porque los hombres son los más inquietos en el postoperatorio, quieren rápidamente ya ir al gimnasio, ir a trabajar. ¿Cuánto tiempo deben estar en reposo absoluto después de una corrección de hernia con malla o de una diastasis? ¿Cuánto tiempo se Yo, recomienda no hacer nada de esfuerzo físico? claro, yo pienso que mínimo es un mes, ¿no? O sea, es un mes, incluso no en la página web de la Sociedad Americana de Cirugía, en hernia, sin hacer manejo de, este, ¿cómo se llama? La parte estética, se recomienda no cargar, no levantar objetos pesados, el equivalente a una bolsa de compras de 3 kilos en cada mano. O sea, eso es lo máximo que puedes hacer. Tampoco es estar tirado en la cama y no hacer nada, ¿no? Es importante caminar y hacer una actividad programada, pero no puede ir a hacer pues gimnasio, ¿no? Realmente sería para que pueda tener alguna complicación, ¿no? ¿Una hernia corregida con malla podría eventualmente reherniarse? Siempre es posible, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que, ¿cómo se llama esto? Siguen haciendo obesidad o tienen problemas respiratorios, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los pacientes que dan problemas respiratorios como neumonías, hacen una sobrepresión sobre el abdomen porque usan los músculos abdominales. Entonces es probable que la malla se desplace debido a ese sobreesfuerzo que hagan con el abdomen. Es también una de las... El otro problema que se puede dar es en los casos de que hay personas, por ejemplo, que, que aumentan y aumentan y siguen aumentando de peso y la malla tiene una capacidad de fijarse, o se rompe la malla o se desgarra de uno de los bordes de los tejidos, ¿no? O sea, lo recomendable es que después de la cirugía mantengan su mismo peso o si fuera posible pierdan un poco de peso, ¿no? Que es lo que... Claro, mínimo mantengan el mismo peso y no pensar pues que tienen un chaleco antibalas ahí, ¿no? Sí, yo ¿Okay? creo que mucha gente cree que la malla es anti todo, ¿no? Entonces hay que entender eso, que hay que cuidarse para mantenerse. Bueno, yo Ajá. agradezco mucho, Héctor, que nos hayas acompañado el día de hoy y bueno, abrimos también a las personas que quieran seguirnos preguntando y está libre, va a quedar el video para que puedan hacer todas sus consultas. Gracias, Héctor, y bueno, ya nos estamos viendo en sala de operaciones. Ok, cuídate. Chao. Listo, chao, chao.